Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... El tema, el control de la gestión pública, y vamos a estar hablando con Silvia Larrufa, quien es secretaria ejecutiva de la Presidencia de la Auditoría General de la Nación, la AGN, y también es ex legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que acá tenemos una eminencia llena de experiencia que nos va a contar las contracaras, de alguna manera, un lado y el otro. Bien, bienvenida Silvia, ¿cómo te va? Muchas gracias, buenos días, felicitaciones por los 90 programas y por haber elegido el tema del control. Mañana a las 2 de la tarde de Argentina voy a estar participando por Zoom de una actividad que promovió la Auditoría Superior de la Federación de México en el marco de una organización internacional de las entidades de control de la región que se llama OLACEF, sobre las estrategias políticas y planes de comunicación. Y la verdad es que el gran desafío es que sea un tema de la vida cotidiana, que se entienda que cuando la Constitución dice sistema representativo republicano, la república implica separación de los poderes del Estado, publicidad de los actos de gobierno y control. Sin control no hay república. Y en ese sentido, nuestra Constitución, cuando fue reformada en el 94, le dio a la Auditoría General rango constitucional, es decir, que es una institución de gran relevancia que, sin que me pregunten, digo, está en este momento atravesando una situación institucional inédita, muy preocupante para la Argentina, que es que desde abril el Congreso Nacional no ha podido designar a quienes deben representarlos. La auditoría está integrada por un colegio de 7 auditores o auditoras, de las cuales el presidente, de acuerdo a la Constitución, es propuesto por el partido político de oposición más importante en el Congreso. Hoy es el Partido Justicialista, por eso desde mitad de diciembre del 2023 el doctor Juan Manuel Olmos preside la Auditoría General. Y lo acompañan 3 auditores que propone la Cámara de Diputados y 3 que propone el Senado. Los miembros de la Cámara de Diputados terminaron su mandato en abril del 2024, el año pasado, y todavía no pudieron nombrar a sus reemplazantes. Y en abril de este año terminaron los mandatos de los representantes del Senado. Es decir que durante un año estuvimos con el quórum estricto, pero igual se podía funcionar, y ahora el presidente ha logrado sostener la productividad del organismo, pero no podemos publicar los informes terminados porque los tiene que aprobar el colegio. Y realmente eso hace que parte de la calidad del trabajo se pierda, porque se abre la brecha entre el momento en que algo es auditado y el momento que va a llegar al público. Y es algo que nos preocupa. Hace 2 semanas el presidente, el doctor Olmos, estuvo en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que es el área del Congreso que de alguna manera supervisa la labor de la auditoría, y estuvo allí, está integrado por 12 miembros de ambas cámaras y pluripartidario. La preside en este momento el diputado Miguel Ángel Pichetto y fue a presentar el programa de acción para el año que viene, porque, insisto, los equipos siguen trabajando como si hubiese colegio. Ahí te hago un corte como para poner en blanco sobre negro al que escucha, ¿no? Lo entendimos perfectamente. O sea, son 7 auditores generales, de los cuales solo está el presidente hoy por hoy. Faltarían los otros 6 auditores generales, que tienen que ser compuestos 3 por la Cámara de Diputados, 3 por la Cámara de Senadores, ¿no es cierto? Sí. Ahora, lo que le tiene que quedar claro a la gente es que las auditorías se siguen haciendo. Exactamente, porque es un trabajo técnico que realizan contadores, abogados, politólogos, arquitectos, sociólogos, y eso está porque el programa fue aprobado y de hecho fue el presidente para que la comisión, que es la que aprueba el programa de trabajo del año que viene, lo apruebe, así que lo estaremos recibiendo y eso se garantiza. Pero no le puedo contar
contar al público el resultado de los últimos o de lo hecho entre abril y esta parte, porque al no ser aprobado por el colegio todavía no es público. Bien, y eso es otra cosa que me gustaría, de las cosas que vos dijiste, así le van quedando también blanco sobre negro a todo el mundo que lo escucha. Todos los años se aprueba un programa que lo aprueba la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, compuesta por 12 legisladores, 6 de la Cámara de Diputados, 6 de la Cámara de Senadores. ¿Y cómo es el tema? ¿Qué es lo que se propone? ¿Se propone un plan anual de trabajo? El proceso es interno, los hacen las áreas técnicas. Bien. Por ejemplo, el área de planificación elabora lo que se llama la matriz de importancia relativa, que pondera no solo lo presupuestario, porque si no siempre serían los mismos organismos, sino algunos otros factores de riesgo, incluso la cuestión del impacto social. Por ejemplo, el programa actual tiene una gran cantidad de auditorías a las universidades, porque el año pasado era un tema muy relevante. Se propusieron auditorías a 4 facultades de la Universidad de Buenos Aires, que en este momento están leyendo el informe para darnos su devolución, es decir, que si hubiera colegio, a más tardar en noviembre podríamos contarle a la ciudadanía en qué situación está. Mientras no haya colegio, el trabajo puede estar terminado, pero no deja de ser público. Te meto un bocadillo ahí también para que se entienda. Esta devolución que están esperando las universidades es la opinión del auditado, digamos, exactamente. ¿No? En todas o en casi todos los tipos de auditorías se hace la primera parte de planificación, donde en general se toma vínculo o contacto con el organismo auditado, se le pide información, con la información se hace un trabajo técnico de control y se elaboran algunos hallazgos. Hallazgos es lo que no está del todo bien. Y se le pide al organismo auditado que rectifique o ratifique lo encontrado. Muchas veces dicen, no, te faltó mirar tal expediente o esto no es tan así. Y cuando vuelve se corrige o no, de acuerdo al criterio del equipo técnico, se elaboran unas conclusiones y eso es lo que llega al colegio para ser aprobado. Bien. Todo esto vos lo tienen, pero no se puede publicar, digamos, con las universidades están esperando la respuesta de las universidades, pero tienen otros procesos de auditoría que los tienen, pero no los pueden publicar. ¿Cuándo los publican? ¿Por qué medio los publican? En nuestra página web, Bien. que es www.agn.gov.ar, y en todas las redes que tenemos TikTok, Instagram, Facebook, estamos en Spotify porque vamos a hacer un podcast, se puede ver de diversas maneras. La reunión del Colegio de Auditores es pública y además se transmite por nuestro canal de YouTube. Y los informes están todos en la página web. Desde el 2000 para acá están todos publicados. Los últimos publicados este año son los que se aprobaron el 27 de marzo, que fue la última reunión del colegio. Y ahí aprobamos la cuenta de inversión del 2020. Y me consta, me he metido en la página más de una vez y he mirado el tema de los informes de la cuenta de inversión. Y es destacada la página por cumplir todos los requisitos que los organismos internacionales marcan en materia de accesibilidad a la información. Así que también estamos orgullosos. La auditoría es una institución que tiene más de 30 años, fue creada por ley en el 92 y ensalzada por la reforma constitucional en el 94, ha pasado por todas las mismas crisis que la Argentina y siempre se le reconoce la calidad técnica de sus informes en el país, en la región y entonces realmente aprovechamos todos los espacios para hacer saber de esta situación porque queremos que se corrija lo antes posible. Bien. Silvia, a mí me surge lo siguiente. Justo mencionaste las universidades. Hay distintas auditorías externas que se le hacen. Por ejemplo, la CONEAU es un organismo que también le hace una auditoría a las universidades. En ese sentido, me gustaría saber específicamente qué tipo de auditoría es la que hace la AGN y qué es lo que está buscando. ¿Qué comparación tiene, por ejemplo, con la CONEAU, que lo que busca es evaluar la calidad? Control de gestión hacemos, pero no en ese sentido de la calidad, en este caso sería de la gestión universitaria. Las universidades en general reciben lo que se denomina una auditoría integral,
porque ya hace como unos 15 años la auditoría decidió hacer un plan plurianual de universidades que le permita en el tiempo llegar a todas, que en este momento son casi 60, y que la UBA cada 2 años ingrese al plan con alguna de sus facultades. Ese plan, entonces, ahí plantea que las auditorías sean integrales, de legalidad, de cumplimiento. Por ejemplo, alguna vez alguna universidad tomó una decisión respecto de modificar un presupuesto y el Consejo Superior no tenía esa atribución en su estatuto. Entonces se le recomienda que modifique esa situación, que era de sentido común que la tuviese, pero al no estar escrito no era del todo correcta. Las financieras, que tienen que ver cómo se registran los ingresos y cómo se exponen los gastos. Las de gestión, esto de, bueno, cómo se procesan los ingresos, se tramitan los títulos, ¿no? Todo se va, por eso suelen durar en el tiempo. Con la de las 4 facultades de la UBA en particular, como había gran expectativa social, la comisión mixta nos pidió que se hiciera en un plazo bastante poco habitual, que era que estuvieran para principios de septiembre, y lo que resolvió el colegio cuando todavía teníamos es que lo sacaba del área habitual con los profesionales, pero lo conducía al colegio, entonces era como más cuerpo a cuerpo el seguimiento, y eso se pudo hacer, pero es porque tienen estas complejidades. Y el año pasado incluimos una novedad que son las auditorías transversales. Esto es, se eligen 4 o 5 universidades y un tema. Por ejemplo, la primera es sobre políticas de bienestar estudiantil. Okay. Y se va esa está recién iniciada. Y la segunda, que va a empezar sobre marzo del año que viene, es sobre compras y contrataciones, que es un aspecto también importante. Pero entonces se va a ver solo compras y contrataciones, no compras y contrataciones, legalidad, si nombraron a los... Es tan grande la integral que realmente termina llevando mucho tiempo, y a veces las conclusiones se desfasan de la nueva realidad institucional. Pero... Discúlpame, respecto de compras y contrataciones me queda claro que es lo que van a auditar los procedimientos de compra. Respecto de la anterior, la que me dijiste que eran programas de... gestión del bienestar estudiantil. ¿Y ahí qué auditan puntualmente? ¿Qué es lo que y ahí tópico? Se va a ver si todas tienen, que en general, digamos, las preseleccionadas es porque se saben que tiene. ¿Qué tipo de políticas? ¿Cómo la financia? ¿Quiénes son los beneficiarios? Si hay algún tipo de control, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, por más que las universidades sean públicas, muchas veces tienen determinadas becas. Bueno, ¿a quién se le da la beca? ¿Cómo se le da? ¿Qué se controla? ¿Hay alguna contraprestación o no? Y eso está o no registrado. Sí, claro. ¿Y cuáles son las pertinencias de la AGN? Quiero decir, ustedes solo pueden dar recomendaciones, pueden multar. ¿Cuál es su alcance? Solamente recomendamos porque no es un tribunal que está evaluando las inconductas de los funcionarios, sino que es un organismo técnico de asesoramiento al Poder Legislativo en su tarea de control externo. Pero con el hallazgo va una recomendación, porque lo que se busca en el fondo es la eficacia, la eficiencia, yo diría, y la equidad, aunque la ley todavía no lo dice porque es una ley más antigua, de la asignación de los recursos públicos. Por supuesto que si en la auditoría se detecta algún ilícito, se hace la denuncia, como cualquier funcionario debe hacer, y muchas veces la justicia nos pide o un dictamen o alguna asignación especial. Ejemplo, Acumar, que fue hasta este año, cuando se conforma en un momento en el marco de la causa Mendoza, la Corte decide que la Auditoría General de la Nación haga el seguimiento del Programa Integral de Saneamiento, el PISA. Y durante muchos años, anualmente, se hacían entre 3 y 4 auditorías diferentes, algunas de estados contables, otras de control de las obras, sobre Acumar. Como eso concluyó y quedó un poco
a criterio de los organismos de control del área. La semana pasada el presidente de la auditoría, el doctor Olmos, firmó un convenio con la Auditoría General de la Ciudad y el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires para realizar por primera vez una auditoría tripartita o interjurisdiccional sobre Acumar. Como, bueno, hasta ahora todos veníamos haciendo nuestras auditorías por separado, qué hay en común, cuáles son las cuestiones que todos vimos que hay que mejorar y bueno, un poquito que se hizo durante el 2025 respecto de Acumar. Y me gustaría preguntarte sobre el plan operativo de eso. ¿Cómo se lleva adelante después de 3 instancias como son la Auditoría General de la Ciudad, el Tribunal de la provincia y la AGN? ¿Cómo lo materializan? ¿Que es un equipo compartido? ¿Cómo materializan? Un equipo común que va a elaborar un plan de trabajo como si la cabeza fuera una. Sí. Ellos ya están acostumbrados a trabajar así. Perfecto. Y ahí se dividirán tareas o temáticas, es decir, que unos hacen financieros, otros hacen de gestión, otros hacen ambiental, o territorial. Eso lo definirá el equipo. Todavía no hemos avanzado tanto. La semana pasada, el jueves, se firmó el convenio marco y ahora vamos a trabajar en el convenio específico. Nosotros ya lo pusimos en nuestro plan 2026. La ciudad todavía no terminó de aprobar su plan, pero tiene un proceso similar y está en fecha, y la provincia lo tiene. Todas teníamos un convenio con Acumar que desde que la Corte decidió que ya no era un tema que le interesaba, la autoridad dejó de lado, y entonces por esa razón el presidente del tribunal, el doctor Federico Tea, la presidenta de la auditoría de la ciudad, Mariana Gagliardi, y el doctor Olmes dijeron, bueno, para dar un salto de calidad vayamos por una auditoría interjurisdiccional. Si nos sale bien porque tu pregunta es muy pertinente, ¿cómo van a trabajar estos equipos en conjunto? Veremos otras cuestiones interjurisdiccionales que hay en el AMBA para pensar hacia adelante nuevas auditorías tripartitas. Si pudieras hacer una suerte de balance en lo que venís trabajando en la agencia y un poco también en relación a los prejuicios que se tienen sobre las labores del Estado, ¿cómo considerás que trabaja el Estado? Según las auditorías que vienen haciendo, ¿crees que en general se trabaja bien, que está en regla, que hay muchas cosas para mejorar? Las dos cosas. Hay muchas cosas para mejorar, pero hay también mucho recurso humano de calidad. Un tema, y me cuesta contestarle en el sentido de que, algunas cosas las voy a decir por mi experiencia personal en la gestión pública y no sé si tanto por lo que me dan las auditorías, es difícil separar eso, pero los recambios en los funcionarios, ministros, secretarios, subsecretarios, incluso directores nacionales, perjudican de alguna manera la continuidad de las políticas públicas y de los buenos procesos, más allá del contenido de la política pública, porque a veces vos convocás para un área a alguien que sabés que técnicamente sabe mucho, pero nunca estuvo en la administración pública, entonces no sabe que hay un plan estratégico del ministerio, si es que lo tiene, no sabe que hay un plan anual de compras que no se puede comprar, tiene que ser muy excepcional, o debiera ser muy excepcional que uno compre por fuera, que son cosas que detectan las auditorías, y que yo me autoexamino habiendo sido funcionaria y digo, claro, 20 años atrás, qué sé yo decía hay que hacer tal cosa y si el de enfrente acá lo hace, no sé, estoy pensando en un afiche para una campaña de concientización. No, tenés que tener los 3 presupuestos, ver si eso estaba en el plan anual, o sea, un montón de cosas que a veces los que llegan a los lugares lo desconocen. En ese sentido, un desafío que nos planteó el doctor Olmos cuando llegamos es pensar un manual de buenas prácticas para la administración pública. ¿Por qué? Porque cuando se hace un informe, uno dice, bueno, yo audité, voy a dar mi último cargo, a la Secretaría de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, año 2023. Y detecté que le faltaba esto, le faltaba lo otro, tal cosa lo podría hacer mejor. Se lo mando ahora a la ministra de Seguridad, obviamente al jefe de gabinete, porque es el jefe de la administración pública,
para que ese área corrija esos defectos. Pero es probable que en varios encontré que no había plan estratégico, que los planes estratégicos no coincidían del todo con los planes operativos, que en general es lo que se eleva cuando se presenta el presupuesto, que muchas de las principales compras no fueron pensadas en ese plan anual, que no hay un mecanismo claro para la rendición de las transferencias. Y yo se lo digo a este, y se lo digo a este, y se lo digo a este, y se lo digo al otro. Sí. Sin que haya nada turbio, ¿no? Son cuestiones para mejorar la administración. Entonces, a cada uno le devuelvo su informe. Pero si ya lo vi varias veces, el doctor Olmos nos dijo, vayamos a llevarle a toda la administración cómo sería la mejor forma. Entonces, bueno, los planes estratégicos tienen tales características, uno bueno es tal, pueden mirar, o tal organización internacional. Por ejemplo, OLACEF, que es la que reúne a los organismos de control externo de la región, tiene un protocolo para las transiciones, para los cambios de gobierno, porque realmente eso tendría que estar mucho más reglado, de forma tal que no haya sorpresas. Antes, cuando había expedientes de papel, uno llegaba a una oficina y, bueno, más o menos tenían claro qué le había dejado el anterior, si no hubo una formalidad, que es lo ideal. Ahora, con el sistema informático, que tiene un montón de ventajas, pero esa no está, porque tu buzón, el tuyo, empieza el día que vos empezás la función, con lo cual te van a ir cayendo las novedades a medida que pasan los días. Y eso, en el fondo, no está bueno. Con lo cual, ya hicimos una primera propuesta sobre un análisis de 200 informes y ahora vamos a consultar a todos. O sea, lo hicimos con un equipo especial de la Secretaría Ejecutiva y ahora estamos yendo a consultar a todas las gerencias para que den su opinión sobre qué otras cosas se pueden incorporar y cuando haya colegio, a consideración del colegio para ponerlo a disposición de la administración pública. Recién mencionaste 200 informes. ¿Estos 200 informes son acumulativos a lo largo de varios años o en general anualmente hacen 200 informes? En general hacemos 200 informes. Estos trataron de agarrar 2 periodos para que no fuera, porque nuestra intención de vuelta no es ver a la Secretaría, sino que es recurrente. Pero en general por año se aprueban 200 informes. Los que se denominan financieros suelen ser muy actuales, es decir, del año inmediato anterior. Los de gestión son un poquito más viejitos porque lleva un poco más de tiempo. Y ahí, bueno, el doctor Olmos está tratando de lograr la oportunidad, es decir, que los de gestión también estén bastante más cerca en el tiempo que como los de gestión financiera. Y recién también mencionabas la intención de generar un manual de buenas prácticas y en ese sentido me surge preguntar si en la administración pública se utilizan o se establecen las normas ISO para trabajar o si estaría bueno aplicarlo, no sé cuál es tu opinión al respecto. En muchos lugares sí. Mi experiencia, más allá de lo que digan los informes de auditoría, que no recuerdo que releven mucho, depende de la voluntad del decisor. O sea, hay decisores que comprometidos con las normas ISO y promueven el proceso, que no es sencillo y requiere algo de presupuesto. Y en otros no conozco no recuerdo ninguna gestión que desde la cabeza máxima, un presidente, un jefe de gobierno, un gobernador haya dicho vamos por las normas ISO. Incluso en la legislatura hay áreas como el CEDOM, que es el lugar donde está toda la publicación de la normativa desde que la ciudad era municipalidad hasta el día de hoy, pasó por un proceso de normas ISO, pero no todas las áreas de la legislatura. Y eso, insisto, depende bastante de quienes tienen las funciones. En general, una vez que los logran, quienes siguen suelen sostenerlo, pero tampoco se da en el 100% de los casos porque a veces es complejo o cambia.
alguna función que tenía ese programa o ese organismo y se deja de lado la norma ISO. Si me dejas poner un bocadillo ahí también, me quedo con la parte donde es el tema de la afectación de presupuesto. Ese también a veces es un tema con el tema de las normas ISO, porque le comentamos a la gente, una vez que vos instrumentás normas ISO en un organismo, después hay que evaluarlo todos los años y el evaluador tiene que ser externo, por caso puede ser el INAM, por ejemplo. Pero ese evaluador te cobra, o sea, y así que hay que afectar presupuesto y dependiendo cuántos procesos tengas metidos en las normas ISO, bueno, te va a salir más o menos del presupuesto y a veces hay una decisión, como bien dijo Silvia, de la cabeza de hacerlo y a veces la decisión no baja de hacerlo. Y entonces ahí estás, los casos que conozco han incorporado ISO y después han alternado de la cabeza de hacer evaluaciones externas, sino con lo cual ya cuando no hay evaluaciones externas es más difícil sostenerlo, si bien se tiende a sostenerlo, como dice Silvia, hay organismos o instancias dentro del organismo que se encarga de eso, en realidad te está faltando la pata de la evaluación externa, que es muy importante, ¿no? Que es la que hace que todo el mundo lo respete y lo sostenga en el tiempo. ¿Y crees que el intento, al menos, de la aplicación de normas ISO beneficia efectivamente a la gestión pública o que hay otras medidas más efectivas? Yo creo que beneficia porque especialmente a quienes trabajan les dan un proceso y entonces esos recambios de funcionarios políticos, que es normal que ocurran, impactan menos que si no están los procesos claros, que pueden ser establecidos gracias a la certificación ISO o podrían estar o debieran estar establecidos, pero en muchos casos eso no ocurre. Entonces, si vos sabés, bueno, si hay que iniciar un convenio, se inicia de esta manera, pasa por tales lugares, no que llega uno y dice, tengo este convenio para firmar. Lo hacemos todos con buena intención, pero después se va ese funcionario que llegó con, tengo el convenio a lo mejor logró ser firmado, no estaba en ningún proceso, la otra parte que firmó dice, pero si yo tengo, ¿dónde? ¿Y eso dónde está? ¿Cómo? Insisto, ahí no hay ninguna malversación de nada, pero como no hubo un proceso, esa intención no llegó a hacerse nunca política pública. Obviamente si se encuentra la copia se puede reconstruir, nada es que es imposible, pero lo ideal sería que si A firma con B, B se va y A quiere seguir, B persona, ¿no? Pero las instituciones sigue, le diga al nuevo B, está este convenio. El nuevo B dirá sí o no. Pero no, no tengo ni idea, ¿no? Que muchas veces ocurre eso porque no está reglado, sin ser burocrático, ¿no? Era la otra pregunta que te iba a hacer. ¿Qué opinas de la burocracia para el sostenimiento de las normativas y el rastreo precisamente? Hay que evitar pasos excesivos y controles sin ningún tipo de sentido, pero sí tiene que haber procedimientos. Hay que volver a la visión positiva que tenía Weber de la burocracia como algo que le da previsibilidad al manejo de los recursos públicos. E insisto, a veces esa falta de previsibilidad, por supuesto que puede ser usada para cometer delitos, hemos visto cientos de causas, pero muchas veces es simplemente por desconocimiento, por exceso de voluntarismo y termina perjudicando a la gestión pública. Y el justo medio obviamente es difícil de conseguir, si no ya habría una única normativa vigente en el mundo y sería más fácil de controlar, pero hay que tratar de llegar a eso, que no queden un montón de situaciones sin regular, pero que no sea excesivo para que no se pueda hacer o que entonces todo se gestione por excepcionalidad. Eso tampoco sirve. Silvia, si tenés unos minutitos más, Sí. Vamos a hacer una pausita, vamos a meter un temita, pero antes que nada voy a presentar al otro integrante del programa que vos no lo conocés, que es nuestro chef estrella, Martín Dols. Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Hola Silvia, Hola. Mario. Buen día. Azul. Buen día, Martín. Te comento, Silvia Martín está desde Noruega. Wow. Él es un argentino que vive en Noruega porque trabaja en Noruega, pues chef, y bueno, pero también conduce con nosotros este programa y está con nosotros asiduamente. Qué bueno. Presentado a Martín, entonces lo que sí te pido, Ezequiel, es un temita, hacemos un temita musical y después seguimos con la nota con Silvia, que está muy interesante.
Seguimos con Silvia. Azul, ¿vos querías hacer alguna pregunta? Sí, en realidad, gracias a tu labor de alguna manera y a otras labores que haces, que quizás nos quieras contar un poco más, tenés como más acceso a información, a un panorama mucho más amplio. Entonces me surge preguntar, ¿qué tan corrupto ves a este país? La corrupción es un tema complejo. Hay mediciones internacionales que muestran un retroceso de Argentina, especialmente en los 2 últimos años. Sin embargo, creo que corresponde que los medios hagan un enfoque en esos temas, pero que hay más hombres y mujeres de la política transparentes y con buenas intenciones y que dejan el alma, aunque yo tengo otra visión política, en lo que creen. Ayer con el caso de Esper, en algún programa de televisión, uno de los conductores dijo, esto es más de lo mismo, y la conductora central le dijo, no, para esto es muy obsceno, esto no pasa todos los días, mirá que yo cubro financiamiento de las campañas, le dijo ella, pero no. Y eso me gustaría poder también decirlo. Las auditorías muestran que puede haber falencias, incluso en el control interno, en los procedimientos, pero detectar ilícitos afortunadamente han sido muy pocas veces. Algunos informes se utilizan como pericias o como elementos en las causas porque entonces el funcionario no puede decir yo no sabía, fue un informe publicado previamente. Pero en general tenemos un sistema de control interno que encabeza la Sindicatura General, el sistema de control externo que tiene la auditoría, que esta es la primera vez que tiene unos meses sin colegio, pero que históricamente ha funcionado. Existe la Oficina Anticorrupción, aunque no haya tenido los resultados que uno a veces espera, pero está ahí. Está el control del Congreso, las elecciones cada 2 años. La verdad es que siempre hay que estar atento porque obviamente suele haber mucho dinero detrás y hay que estar frente a plata y decir que no, pero no creo que sea la regla, sino que todavía afortunadamente nuestro país sigue siendo la excepción. 2 preguntitas quería hacerte. La primera, si consideras que desde lo formal, de lo normativo, tenemos los recursos y los mecanismos adecuados o si hay que reformar algo. Y lo segundo que te quería preguntar tiene que ver con que vos bien lo dijiste recién, la Auditoría General de la Nación es el control externo de la Administración Pública y la SIGEN el control interno. Lo hemos hablado acá en el programa más de una vez. La SIGEN depende del Poder Ejecutivo, la AGN del Poder Legislativo. Te pregunto, ¿qué relación o qué interacción tienen con la SIGEN, si es que hay alguna? Sí, empiezo por el final y después, si me olvido, recuérdame la primera pregunta. Sí, en la gestión anterior, es decir, cuando presidía el doctor Jesús Rodríguez y el síndico general era el doctor Carlos Montero, se firmó un acuerdo para compartir más fácilmente, ahora que los mecanismos tecnológicos lo permiten, la información de una y otra. Entonces tenemos un canal donde apenas se informa, se termina un informe, se le envía al otro organismo automáticamente y como la SIGEN, al ser interno, puede hacer casi aquí y ahora, nosotros muchas veces utilizamos esos informes como un insumo más para decir, bueno, ya la SIGEN te dijo que te faltaba el código de ética. ¿Por qué no lo hiciste ahora que yo estoy viniendo 6 meses después a controlarte? Claro. Así que eso existe y también la calidad de los equipos técnicos, aunque la sindicatura dependa del Poder Ejecutivo y la cabeza sea un funcionario político, también garantiza que la sindicatura hace buenos informes de control interno. Bien. La primera pregunta. Y la primera pregunta era si tenemos los mecanismos en la normativa adecuada o si reformarías algo o si hay algo que está faltando.
Yo creo que normativamente estamos bien, siempre se puede mejorar, pero adherimos a los convenios internacionales, tenemos la UIF, por supuesto, no podía no decirlo, necesitamos que la justicia acompañe. Bien. Y muchas veces la justicia está sesgada, tiene tiempos raros, mira para otro lado y eso es lo más complejo porque tiene que ser el resguardo final y no siempre se confía en que eso ocurra. Entonces no es una cuestión normativa, se puede agregar algo, pero no es lo que está faltando, sino todavía seguir mejorando la justicia. Sí, me gustaría preguntarte algo que me quedó ahí en el tintero, cuando dijiste que se inician las denuncias correspondientes cuando se encuentra acá. Yo sé que la auditoría no puede sancionar, eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿quién asume el rol de denunciar? La auditoría a través de la Secretaría Legal. O sea, lo vota el colegio, sí, ¿no? Más allá de que... Pero es la propia auditoría la que va a la justicia. Claro, más allá de que un funcionario tenga la obligación de denunciar, como eso aparece en el informe, lo vota el colegio y se vota específicamente enviar o no la información a la justicia, enviar si hay una causa abierta y iniciarla si surge que es necesario iniciar. Que es insisto, es lo menos habitual, porque en general... Estamos auditando el año anterior o las de control 2 o 3 años para atrás, entonces ya debe haber alguna causa por ahí abierta sobre ese tema. Bien. Pero operativa, ahora te hago una pregunta. ¿Hay alguna facilidad en que o las cosas se mejoran o se aceitan de otra manera si el presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta es un ex auditor general, como es el caso de Pichetto? Sí, la verdad que sí. No, que sabe tanto que a veces plantea temas que habría que discutirlos en el seno de la auditoría. Espero que el doctor Olmos no se enoje por esto que voy a decir, pero hay un gris entre que la ley orgánica de la auditoría nunca fue sancionada y nos seguimos manejando por la ley de administración financiera, que está muy bien, pero que no preveía la autonomía funcional. La autonomía funcional se la da la reforma constitucional. Entonces, con el conocimiento del doctor Pichetto, a veces sentimos que algunas de las instrucciones que nos da no correspondería a esa autonomía funcional. Tendría que ser más algo, pero realmente como lo hace con buenas intenciones porque conoce el funcionamiento, siempre lo tomamos por la positiva. Pero hay que para mí trabajar un poquito más en esto de que la auditoría debería elaborar su plan y, por ejemplo, dárselo a conocer a la comisión que podría sugerir reformas, pero que la aprobación quedara. Hoy la aprobación por ley, ahí no es por el diputado Pichetto, la tiene la comisión. Entonces esas pequeñas cositas contradicen un poco el espíritu constitucional. Pero hasta ahora hemos funcionado bien, no ha habido mayores inconvenientes. Nosotros en este momento agradecemos, eso sí lo puedo decir en nombre del doctor Olmos, la existencia de la comisión que recién se conformó en noviembre del año pasado. Ajá. Es decir, tuvimos entre abril del 2024 y noviembre sin comisión mixta y con quórum estricto. En noviembre se conforma y gracias al impulso que le da el doctor Pichetto, con Mariano Recalde como vicepresidente, con el senador Romero y el diputado Álvaro González en lo que sería la mesa ejecutiva, nos han ayudado mucho en este momento donde el doctor Olmos está solo. Y entonces, aunque un poco graciosamente haya dicho sí, no, la verdad es que agradecemos al diputado Pichetto el apoyo que le da a la auditoría, a toda la comisión que siempre hacen hincapié en la necesidad de que se designen
Y si bien los bloques tienen algo de responsabilidad, también es cierto que ni la vicepresidenta ni el presidente de la Cámara de Diputados convocan a esa sesión especial para que, como dice uno de los integrantes, a suerte, ¿verdad?, se designen. Nosotros ya con 3 nos conformamos porque ya funcionamos con quórum estricto, claro, y lo sabemos hacer, pero esperamos que esté todo el arco político representado para que no se juzgue de sesgado algún informe. Bien, buenísimo. Lo único que quería, para que lo entienda todo el público, ¿no? Vos lo dijiste bien, la Auditoría General de la Nación se crea en el año 92 con la Ley 2456, la Ley de Administración Financiera y el Sistema de Control del Sector Público Nacional, que comienza a regir el 1 de enero del 93. Acto seguido, en el 94, con la reforma constitucional, se le da rango constitucional a la AGN y a partir de ahí es que está incluida en la Constitución, ¿no? Claro, y la Constitución dice, bueno, el Congreso va a sancionar una ley. Como estaba, de hecho la Constitución no habla del colegio, bien, es la Ley de Administración Financiera, claro, la que habla del colegio. Pero está vigente y tiene un montón de cosas muy positivas, con lo cual no es en contra de esa ley, sino que hay una deuda con la reforma constitucional y además en algunos puntos habría que fortalecer esa autonomía funcional que el convencional quiso respecto de la auditoría, aún que es órgano técnico del Poder Legislativo, es decir, nadie duda de esa relación, pero procesos aún un poco más independientes creo que serían, porque el año pasado se supone que el programa uno lo tiene que tener para el 30 de septiembre. Creo que el colegio lo votó el 4 o 5 de octubre y no teníamos mixta todavía. Entonces, ¿qué iba a pasar? Entonces, bueno, ahora nos sirve que haya mixta porque estamos sin colegio, pero ambas son situaciones inéditas que esperamos que no se repitan y que hoy, gracias a la experiencia del diputado Pichetto como ex auditor general, nos permite realmente sostener el funcionamiento de la auditoría. Bien, me quedo con esta parte también con el tema de que por ahí la gente no tiene mucha conciencia de la importancia que tiene cuando un funcionario conoce todo y creo que Pichetto, vos podés estar de acuerdo o no con sus manifestaciones, políticamente de acuerdo con él o no, qué sé yo, pero lo que me parece que no cabe en duda es que el tipo conoce el funcionamiento del Estado, conoce la función del legislador y conoce, bueno, tiene un expertise que para todas estas cuestiones es fabuloso que lo tenga, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Sé que hay un programa de juventud que están implantando. ¿Cómo es eso? Contanos eso. Porque la verdad que no lo sabía, me enteré de casualidad. Pero... Bien, bueno, volviendo a lo primero que conté, que es esto de la importancia de comunicar que existen todos los organismos de control, en nuestro caso la auditoría, tratamos de llegar al público con diversas iniciativas. Una, por ejemplo, es que este fin de semana se va a realizar en Buenos Aires el Open House, que es que edificios relevantes, no solo históricos, abren las puertas al público. La auditoría por segundo año va a participar, son gratuitos, es sábado y domingo, está abierto con visitas guiadas que les explica la importancia del edificio. Es un edificio patrimonio histórico. ¿Situado? En Avenida Rivadavia 1745, frente al Congreso de la Nación. Sé que tiene la campana arriba. Exactamente, ese reloj es muy importante para la arquitectura de la ciudad. Y después vamos a participar en las noches de los museos que organiza la Ciudad de Buenos Aires. Open House es una iniciativa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA que se hace en casi todas las grandes ciudades del mundo. En la Argentina está Rosario y Buenos Aires. Creo que todavía no llega a ninguna otra ciudad. Tenemos visitas guiadas durante todo el año. Y para los alumnos tenemos 2 programas. Uno que es Universidad y AGN, que diversos profesores, en general son de Derecho o de económicas, particularmente de la carrera de contador público, quienes piden y entonces van usando la excusa del edificio, hablan sobre cómo el desarrollo profesional podría ser como auditor o auditora. A veces se hace virtualmente porque son universidades del interior.
Y también para los colegios secundarios tenemos como la visita guiada, donde mezclamos lo arquitectónico con lo funcional para que cada vez haya más conocimiento de la existencia de estos organismos. Así que están invitadas todas las escuelas secundarias y las universidades a contactarse con nosotros a través de las redes. Si no, en particular, mi correo electrónico es secretariaejecutiva@agn.gov.ar. Si no, en la página van a encontrar toda la información también, porque nos interesa eso, hacer que ustedes lo hicieron muy amable, pero a veces parece un tema tan técnico y es difícil. Tenemos una serie de cortos audiovisuales que se llama ABC-AGN, y un trabajador joven de la auditoría es la cara visible para tratar de hacer algo, insisto, que a veces parece aburrido, esa es la palabra, un poco más atractivo, porque nos cambia la vida que haya un buen control, porque entonces los recursos llegan donde tienen que llegar, o a veces, siempre se pregunta más por delito, pero a veces puede pasar que yo digo, voy a construir esto para garantizar un mejor acceso a la educación, y después me doy cuenta que no pensé en el transporte, y entonces la escuela se hizo y todo, pero no tiene el resultado que se esperaba. Y el control colabora con esas cuestiones. Entonces intentamos de diferentes maneras. Por eso agradecí tanto este espacio y lo vuelvo a hacer, que la ciudadanía sepa que la Auditoría General de la Nación existe, que tiene más de 30 años de vida, profesionales muy capacitados, que se aprueban más de 200 informes por año, que hay auditorías que son financieras, otras de gestión, que auditamos a toda la administración pública, central, descentralizada, incluso las que tienen autonomía como las universidades, las empresas con participación estatal mayoritaria, toda transferencia en la que haya algún recurso público. Es bien amplio, gracias a la Ley de Administración Financiera. Y estas pequeñas excusas que siempre nos dan alegría, porque realmente es... El año pasado, cuando hicimos el primer Open House, yo la verdad no estoy los 2 días todo el tiempo, pero voy bastante porque son mis equipos de trabajo. Es entendible, sí. Y justo llego y había una pareja de una edad mayor, y eran los nietos del arquitecto del edificio, que nos trajeron el plan original. Ah, mira. Fue maravilloso. Obviamente, cuando se hace Open House o la noche de los museos, no se puede subir al reloj porque tiene cuestiones de seguridad, que cuando se hacen las visitas guiadas sí, porque son grupos más chicos y se dedica todo el tiempo a ese grupo. Pero los dejamos subir igual y todo, porque realmente nos emocionó. Y todo eso facilita que se conozcan. En este caso, en el Open House, no sé, pero cuando se hace la noche de los museos, frente a la auditoría está la confitería El Molino, que también se puede visitar, y enfrente el Congreso, así que es un planazo para disfrutar de esta hermosa ciudad de Buenos Aires de manera gratuita, y llevándose un montón de información histórica, arquitectónica y, en nuestro caso, también institucional. Bueno. Bien, aprovecho para decir que estuve revisando la agenda y la Noche de los Museos vendría a ser el 8 de noviembre. Así que para quienes tengan ganas de visitar, estén atentos. 8 de noviembre, Noche de los Museos. Lo decimos para los que están acá y para turistas también, porque la verdad que se pone muy linda la ciudad, esa noche principalmente, ¿no? Pero el entorno, lo que encierra la Noche de los Museos, que es bárbaro, porque uno espera la Noche de los Museos para ir a ver, y todos esos lugares están abiertos durante el año, igual, no hay gran cosa. Pero todo el clima que se genera, todo lo cultural que se genera, los recitales al aire libre, los edificios abiertos hasta muy tarde, es muy recomendable, muy recomendable. Y de paso, te quería comentar, ¿sabes? Que decías recién respecto de si es aburrido, si no es aburrido el tema. ¿Sabes? Que acá le metemos mucha onda a estos temas, que para mí el tema del control interno
el presupuesto y el control externo son temas que la gente tendría que manejar mucho más de lo que lo maneja. Habitualmente escucho mucho economistas que le dan todo el tiempo del mundo para hablar de cuestiones económicas que por ahí la gente no le está entendiendo nada y para estos temas que estamos hablando no hay tanto espacio en la tele y siempre me ha pasado más de una vez, que no es tu caso, pero me ha pasado más una vez de alguien que va a arrancar y dice, sí, yo sé que este tema es aburrido, pero lo tengo que decir. No, si arrancamos así, la gente ya de movida piensa que es aburrido. No son temas aburridos. No. Y cuando se los presenta de otra manera, la gente se engancha. Acá cuando vinieron a hablar del control interno, vino un auditor, Carlos Bonomi se llama, Carlos Bonomi. Bueno, lo presentó de una manera que cada uno que escucha el programa, pero los programas quedan grabados como vas a quedar grabado vos, y ya te digo, no te voy a pagar derecho de autor, pero te voy a hacer pasar por las universidades, la charla esta. Pero después la gente que lo escucha le empieza a interesar y dice, bueno, puta, esto no es aburrido. No, claro. Bueno, y la cuestión presupuestaria la tratamos acá habitualmente nosotros. El presupuesto es un tema que yo suelo hablar muy seguido del presupuesto. Y en este caso, la verdad, te quería agradecer porque no te conocía, sinceramente. Darío Cubilla es el que nos presentó. A Darío sí, con Darío he hecho cursos y lo conozco. Y la verdad que fue una grata sorpresa, Silvia, porque lo explicaste de una manera muy amena y para nada aburrida, por cierto. No tiene por qué hacerlo, pero lo presentás de una manera amena y te lo agradezco. No, gracias. Bueno, ustedes también preguntaron de esa forma. Muchas veces pasa, especialmente cuando lo entrevistan al presidente, por ejemplo, cuando se trató el veto a la ley del financiamiento educativo, universitario. Bueno, ¿encontraron algún afano? Como que lo único que buscamos es delito y la verdad es que buscamos mejorar la administración. El presupuesto es un insumo necesario, no es suficiente para hacer auditoría, pero es necesario y ya van 2 años que no tenemos un presupuesto debatido por el Congreso, sino prorrogado por el Poder Ejecutivo y eso también muchas veces dificulta las tareas de control. Lo último, y con esto te libero, ¿qué opinás del proyecto de presupuesto si no se llegara a aprobar? Porque sería el 3er año que no tendríamos presupuesto. Lo que para mí, yo te digo lo que pienso, sería una tragedia. Ahora quiero escucharlo de tu boca. Es que es una tragedia, porque realmente es una atribución que es del Congreso. Por la complejidad lo elabora el Poder Ejecutivo, pero lo debate el Congreso. Allí no tenemos un rey de presidente, y no lo digo por mi ley, lo digo como concepto general. La bolsa en la teoría política la tiene el Congreso. Es el Congreso con todas las diversidades políticas la que define en términos generales a quién se le cobra impuestos y cómo se gastan. Insisto, por la complejidad, la tarea se inicia en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene una preponderancia, que no lo dice la Constitución, pero que ocurre así en la práctica en todos los países del mundo, pero finalmente es el Congreso. Sumado a que en particular este gobierno hizo una gran reforma del organigrama del Poder Ejecutivo. Entonces, un presupuesto del 2023, con un organigrama bastante diferente complica el seguimiento. Nosotros tenemos una auditoría en marcha sobre el programa Acompañar que llevaba en su momento el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. No importa que haya desaparecido el ministerio, pero ¿quién tiene esa atribución? Y una partecita se la dieron a Desarrollo Social, otra se la dieron a Justicia, otra se la dieron a Jefatura de Gabinete. Hacer ese informe está resultando más arduo de lo que hubiese sido si tuviésemos un presupuesto votado por el Congreso y no solo una prórroga. Bien, respondida la pregunta. Te agradecemos de ya, quedamos en contacto. Para mí un gusto. Me encantó la charla, en serio. Muchas gracias. Pasó por el programa Silvia La Rufa, le agradecemos. Vamos con un temita, Ezequiel, mientras vamos despidiendo a la invitada.